sin duda, a sus mejores generales, a sus mejores hombres. Las campañas de los años 79 y 78 fueron agobiadoras, fueron extenuantes para unos y otros. Sila falleció al fin en 78 a.C., pero los optimates seguían dominando la situación en Roma. Por eso decidieron enviar a uno de sus mejores oficiales, al general Metelo. Metelo fue elegido pretor de la Ulterior, de la provincia Ulterior. Desde el sur batiría a los hombres de Sertorio. Esta contienda es muy importante para nuestra historia porque al margen de los combates bélicos, al margen de las batallas, pues el avance de Metelo hacia Lusitania provocó la creación de una ruta muy famosa, la Ruta de la Plata, con toponimia además asociada al lugar. Por ejemplo, Medellín, la ciudad de Medellín, la extremeña ciudad de Medellín, es una ciudad fundada por las tropas de Metelo en aquella campaña. Metelo avanzó con rigurosidad, como si fuera un rodillo. Esa era la forma de guerrear de los romanos, pues incluso sometiendo las antiguas Lisboa, otras ciudades como la antigua Lagos. Pero Sertorio resistió, incluso se puede decir que provocó algún desastre en las legiones romanas. Por ejemplo, acabó con una legión entera, una legión que se había segregado del grupo principal para recoger trigo. Esto ocurrió en el asedio a Lagos, y acabó con una legión al completo. Tal era la ferocidad, la determinación de los hombres de Quinto Sertorio. Pero claro, llegaban los inviernos y las tropas de uno y otro bando tenían que acuartelarse, tenían que dejar pasar la mala climatología y esperar a la primavera y el verano para seguir combatiendo. Y esto propiciaba que unos y otros se pudiesen rearmar, que pudiesen reclutar, que los romanos recibiesen refuerzo de Roma y Quinto Sertorio reclutara tropas entre los aborígenes. Finalmente, la situación era tan desesperada para los romanos que han declarado ya a Quinto Sertorio hostis publicus, es decir, enemigo público número 1 de Roma. Esto era lo peor que le podía ocurrir a un ser humano en la antigüedad, ser declarado enemigo de Roma. Suponía que Quinto Sertorio sería perseguido hasta su muerte. Se le odiaba, ciertamente se le odiaba. Y por eso se decidió llamar a Gneo Pompeyo, uno de los hombres más resueltos de Roma. Un hombre con gran fortuna, con poco interés hacia la carrera política y que tenía tropas movilizadas casi de forma y manera constante. En ese tiempo Pompeyo había combatido en el norte de África y los senadores romanos le llamaron, le convocaron para que junto a sus hombres desembarcara en Hispania y que provocara un efecto tenaza sobre Sertorio. Es decir, Metelo actuaría desde la ulterior, mientras que Pompeyo haría lo propio desde la citerior. En total, casi 100.000 hombres. Un ejército impresionante. Pompeyo contaba con 50.000 infantes y 1.500 jinetes, parecido a las tropas que tenía Metelo en el sur. Frente a esto, ¿qué podría hacer Quinto Sertorio? Sí, había recibido un aire fresco de Roma, y esto es que los populares, tras haber sido diezmados en el campo Marcio, pues habían huido unos 20.000 efectivos y unos 1.500 jinetes desde Cerdeña hasta Hispania para unirse a Sertorio. Al frente de ellos se encontraba el general Perpena. Eran los restos del ejército popular. Estos 20.000 hombres, poco más de 20.000 hombres, vinieron muy bien a Sertorio. Sertorio ya había soñado con hacerse merecedor de ocupar el máximo cargo en el Senado romano, ser el hombre más influyente y poderoso de Roma. Esas victorias iniciales le habían insuflado optimismo. Incluso había creado un Senado paralelo aquí en Hispania, en Valencia, y también hay que decir que había levantado una escuela de altos estudios en Osca, en la actual Huesca, para instruir a jóvenes, a primogénitos de jefes tribales, en los cargos de magistrados, a fin de crear una especie de consejo provincial o de estado provincial aliado con Roma. Ese era el propósito de Quinto Sertorio. Soñaba con ser el hombre más poderoso de Roma. Bueno, lo de Osca, amén de ser considerada la primera universidad española que se creó en Hispania, pues también hay que decir que, ¿por qué no?, era una especie de captura
de rehenes amistosos para tener bien cerquita a los aborígenes, a los jefes aborígenes. Tenemos esta situación grave para Quinto Sertorio. Nos encontramos en los años 76-75 a.C. Pompeyo y Metelo han ideado un plan tenaza para terminar con la belicosidad de Quinto Sertorio. La única posibilidad que tiene Quinto Sertorio es conseguir que los dos ejércitos no lleguen nunca a entrar en conjunción. Y por eso destaca a sus mejores lugartenientes hacia plazas levantinas. Allí, en los márgenes del río Segura, del río Júcar, se establecen los acuartelamientos, las bases sertorianas. Pero era demasiada la fuerza, el poder de Pompeyo y Metelo para que Sertorio pudiese resistir. Y una tras otra las plazas leales, las plazas filosertorianas van cayendo en dificilísimos y crueles asedios. Finalmente, los pompeyanos y los metelanos se unen y Sertorio se ve obligado al repliegue. Personajes como Ilurtello, por ejemplo, uno de sus grandes lugartenientes, ha sucumbido en el sur. Metelo avanza ya sin oposición. Pompeyo hace lo propio. Y a Quinto Sertorio lo único que le queda es su gran reducto del norte. Allí tiene todavía algunas plazas leales. Una de ellas, Calagurris. Lo de Calagurris es atroz. El asedio al que es sometida esta plaza, la actual Calahorra, es únicamente comparable a lo sufrido por Numancia un siglo antes. Aún así, 3.000 legionarios de las tropas gubernamentales sucumben en las murallas de Calagurris, muy bien dirigidas esas defensas por Quinto Sertorio. Todavía puede haber alguna posibilidad de pacto, todavía se puede negociar, era muy difícil. Ya os digo que era enemigo público número 1, Quinto Sertorio tarde o temprano iba a morir. Pero vende muy cara su derrota. Su leyenda sigue incrementándose. Finalmente, Pompeyo consigue atacar de forma extrema, de forma contundente, apoyado por sus grandes aliados, los vascones. De hecho, la ciudad de Pamplona se funda en esta campaña. Pompaelo es una ciudad que recibe el nombre de Pompeyo, era su mejor base de los Pirineos, una base sustentada por las provisiones que le daban los vascones. Y llega un momento en el que la situación queda estancada. Ante esto, ¿qué hace Roma? Pues uno de sus recursos habituales, poner precio a la cabeza del enemigo, a la cabeza del caudillo guerrero enemigo. En este tiempo, Quinto Sertorio se vuelve hosco, se vuelve realmente arisco, desconfía de todo, sabe que su cabeza tiene precio, sabe que los romanos le quieren muerto. Los aborígenes pues inician una defección, se quieren retirar de la campaña. Para ellos esa guerra ya era absurda, ellos iban a resistir como siempre en sus montañas, en su orografía favorable, pero no sabían de ideología, no sabían de política romana. Y ellos habían detectado ya perfectamente que Sertorio no les llevaría a la victoria. Finalmente